Y bendiciones a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a tener una conversación con un invitado especial de lujo que tiene el canal y que viene a ayudarnos a todos nosotros a entender de dónde realmente venimos aquellos practicantes de lo que conocemos como regla de Ocha o la religión afrodescendiente. Ahora, este invitado no es más que Rafael Guzmán, Echu Atefuna. Hoy nos va a ayudar a conseguir esa luz que está al final del túnel y a su vez orientarnos a llegar a los puntos que no hemos podido llegar porque no nos hemos podido dar respuesta. Recordemos que siempre estamos acostumbrados a decir, esto viene de la casa de mi padrino, así me enseñó mi padrino, así lo hacían los viejos, así lograron ellos salvar a la humanidad, pero no sabemos qué pasó tras bambalinas, tras cortinas, la realidad, cómo hicieron, cómo estos negros de nación africanos que llegaron de una forma negativa, digámoslo de esta forma, de esta manera, pudieron expandir o dejar viva su cultura. Sin más que decirle, le presento al hermano Rafael Guzmán. Bueno, muchas gracias, hermano Carlos. Gracias por esa excelente introducción y bueno, agradecido de la invitación que me realiza. Y estoy aquí, obviamente, como ya usted refirió anteriormente, para apoyar en cualquier punto, detalle o duda que pueda tener nuestra comunidad y bueno, tus seguidores en general. Una pregunta, antes que empecemos con cualquier tema. Me he dado cuenta, y no solo me he dado cuenta, he visto, mi apetecví está en unos cursos contigo. Me gustaría que antes que empezáramos a hablar de cualquier tema, porque para mí es importante siempre sacarle provecho a lo bueno, o sea, publicitar lo bueno, decirle a la gente dónde pueden acudir. ¿Me puedes hablar un poquito de esos cursos que tú estás dando? Bueno, los cursos empezaron realmente como algo que hacíamos entre algunos conocidos que nos apoyábamos compartiendo información. Ya luego algunas personas se acercaron a mí y me preguntaban, oye, tú no compartes información. Y bueno, de un modo u otro llegamos al punto de crear lo que veamos la Academia de IFAI Orisa, la Cruz de Realidad. Y bueno, no es una academia como tal con un lugar establecido, es online. Hay varios cursos los cuales ahora mismo se están impartiendo y otros que están ya en un momento determinado disponibles para aquel que lo necesite lo solicite. Algunos son para personas que no están consagradas, otros exclusivamente para orisas, ¿ok? Cuanto a los cursos, tenemos cursos de cómo propiciar a Eshu, curso de Shogun, Olokun, curso de interpretación de Obi, curso de interpretación de Ilogun, el curso de Ebo Eridilogun, o el llamado Ebo Estea, como lo conocemos nosotros en esta tradición. Tenemos varios cursos que hemos ido poco a poco, digamos, desarrollando y algunas personas incluso los han tomado, pero han ido también evolucionando, se ha añadido nueva información. Esos son los cursos que actualmente estamos compartiendo. Con respecto al curso de OPI, que me llama la atención, estamos hablando de ABO. A ver, con el tema de Obbi en la tradición nuestra siempre ha habido, digamos que cierto debate. Nosotros le decimos Obbi al albón, obviamente al coco. ¿Qué pasa? El término Obbi tiene algunas etimologías y entre esas etimologías existe Obbi, o sea, quién o qué pregunta. La palabra be o el verbo be también tiene que ver con preguntar, según cómo lo pronuncies. Obvi, tiene que ver con preguntar. Y obviamente algunos frutos o algunas semillas pueden servir para interpretación. Y cuando digo algunos frutos, me refiero a las diferentes manifestaciones que Obvi puede tener. Pero por lo general, cuando decimos Obvi, nos referimos por lo general a la nuez de cola, que dicho sea de paso no es una nuez, es una semilla. Pero los ingleses así lo definieron, nuez de cola. Ok, sí, hacía esa acotación porque sabemos que hoy en día, con tanta información que está entrando, hay muchas personas que en la actualidad se encuentran un poco dispersas, porque a veces el exceso de información no termina siendo tan beneficioso como creemos. ¿Por qué Es lo cierto, es digo? cierto. ¿Por qué lo digo? Porque en la antigüedad, fíjate, caí en lo que no quería caer, porque es muy sabroso hablar en la antigüedad, pero eso no lo vas a ayudar tú. En la antigüedad no se buscaba tantas patas al gato para hacer las cosas. En la antigüedad tu padrino te orientaba, tú aprendías dentro de tus actividades cotidianas y no había sí había, pero no había una necesidad de tener una razón de ser de cada cosa. Simplemente se hacía una práctica que venía de generación en generación y esa práctica tú la aprendías ciertos cantos, aprendías ciertos procedimientos básicos como procedimientos que eran a veces difíciles, pero más que todo, cuando tú te parabas, no tenías la necesidad de detenerte y decir, padrino, ¿dónde nace que estemos caminando de la puerta hasta la otra puerta? O sea, esas cosas no eran algo relevante, sino más significaba, lo más importante era lo que significaba el hecho de hacerlo. Entonces, hoy en día, con tanta información y con tantos policías religiosos,
pareciera que estuviésemos bajo un interrogatorio de la CIA todos los días, de dónde salió la gallina, quién fue primero el huevo de la gallina, y una lucha filosófica que ahora todo el mundo es filósofo en ese sentido. Bien, con esto que estoy diciendo y para yo no robar el espacio que realmente es tuyo, Rafael, vamos a comenzar desde algunas raíces, como por ejemplo las más básicas. Sabemos que en los 1500 aproximadamente, corrígeme la fecha, que tú eres muy bueno en la fecha, empezó un proceso de traer personas de diferentes zonas de África, entre ellos Nigeria, Benin, algunos sitios en específico, como esclavos a Cuba, ¿ok? ¿Cómo es este proceso? ¿Realmente llegaron religiosos con conocimiento? Eh, ¿En qué momento pudieron haber traído en su condición de esclavo cualquier tipo de ícono? ¿Me podrías ayudar en eso, por favor? A ver, mira, en un punto de vista real, digamos que realmente el momento donde mayor ingreso hay, histórico, de esclavos provenientes de esas áreas, a lo que es América en general, incluyendo el caso de Santa Isabel, que era como se llamaba Cuba en aquella época, fue cuando vino la revolución en la Española, que era como se le llamaba Haití. ¿Ok? Al haber una sublevación, haber una revolución que hubo en Haití, la revolución haitiana, que de hecho Haití fue el primer país o la primera de las islas del Caribe que se alzó en un momento determinado, hubo un enfrentamiento interno y muchos de los que estaban establecidos ahí, que eran señores, obviamente con buen poder adquisitivo, se trasladan a España. Y Cuba se convierte en ese momento en el lugar preferente para el sembrado de la caña, para establecer los ingenios, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, ya para esa época, durante el siglo XVIII, se había prácticamente, digamos que, extinguido, por decirlo de alguna manera, los indígenas, los nativos que había en Cuba. O sea, hubo una masacre y empiezan a traer mano de obra que provenía obviamente de África. En esta mano de obra llegaban personas de diferentes lugares, no solamente de Nigeria, venían de muchos lugares. O sea, a Cuba se vieron llegar etnias como los mandingas o los apé, se vieron llegar personas provenientes del área, lo que era el antiguo Dahomey, Ewe, Fon, Minas Popo, o sea, llegaron de muchos lugares, no solamente de Nigeria. ¿Qué pasa? Para aquella época, todavía Nigeria no se consideraba una nación. O sea, el nombre de Nigeria proviene posteriormente con todo este tema del protectorado inglés que se toma ese nombre. Pero anterior a eso, ni siquiera el nombre Yoruba era un nombre utilizado para referir a todos estos grupos. El nombre Yoruba era más propio de las personas del área de Oyo y Le. ¿Ok? Okay. Entonces, digamos que poco a poco, con el paso del tiempo, estos términos se fueron, digamos que popularizando, se fueron estableciendo y hoy en día decimos, no, venimos de Nigeria, nosotros practicamos tradición nigeriana o cultura nigeriana. Sí, hasta cierto punto sí, pero realmente en origen la tradición afrocubana es un mixto de muchas prácticas y de muchas etnias que llegaron provenientes de África para acá. Okay. Estas etnias que estamos conversando o que me está queriendo, estás informando de la comunidad religiosa, son las que hoy son las que se identificaron no políticamente, no, culturalmente, como la que practican la Bantú, Palo Monte, conocido también, la Olukumi, que también es una, se podría decir la etnia, ¿no? Sí, es una etnia, de hecho. La Arará, las que practican Arará, que creo que eso tiene otro nombre, esas son las de Dahomey. Te pongo en contexto con el término Bantú. El término Bantú es un término que acuñó un europeo, ¿ok? Cuando él llegó a estos territorios. Y en el término Bantú se agrupan muchas tribus, grupos, o si quieres decirlo, etnias independientes, que luego todas entraron dentro del grupo Bantú por similitudes en el idioma o por ciertas similitudes culturales, ¿ok? Entonces, había muchos grupos independientes que entraron dentro del concepto de Bantú. La palabra Bantú significa humano, ¿ok? En el lenguaje kikongo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? En el caso de los Arará, el término Arará se considera, se teoriza que proviene de Ayadá, que era el nombre de un puerto que había en la ciudad de Huida. Era un puerto que era propio del grupo Aya. ¿Ok? Con el paso del tiempo, otros grupos, como el grupo Ewe, ¿ok? Y otros grupos que estaban alrededor, o etnias, estas etnias cuando llegaron a Cuba, como provenían de este puerto, se teoriza de que se le empezó a decir Arará, por ejemplo, Majino, los que eran del grupo Maji o Majil, Arará Cuevano, Arará Sabalú, los que venían del grupo Sabalú o de la área Sabalú. Entonces, digamos que Arará fue el término que se tomó
para grupos que venían de lo que era antiguo Dahomey y otros terrenos, ¿ok? Y en el caso de Olukumi, en Ujú. Olukumi introducimos a casi todos estos grupos, etnias, tribus que estaban establecidos en lo que era la parte de la actual Nigeria, ¿ok? Muchas personas piensan hoy en día que Olukumi es como nos llamamos todos. Olukumi era una etnia específica, con costumbres muy propias, con su propia idiosincrasia, un dialecto, aunque muy similar al que hoy en día vemos en el Yoruba, pero con Ujú. algunas diferencias en cuanto a la entonación, al acento, ¿ok? Entonces, hoy en día muchas personas con el tiempo creen que Olukumi somos todos. No, a Cuba llegaron Olukumi, llegaron Ife, llegaron Eba, llegaron Ebguagdo o Ebagdo, llegaron Iyesá, Igbo, de ¿no? muchas áreas. Así, Igbos no llegaron realmente muchos como tal, pero llegaron Igbos también. Los Maginos, que los estamos mencionando ahorita, los Ganga, que es un Claro. grupo también que es muy popular a nivel académico porque una de las últimas familias Ganga está establecida en Cuba, en el área de Matanzas. Eso hay un documental muy interesante que fue realizado por realizadores cubanos y habla acerca de esta familia Ganga que está establecida en el área de Actualmente, Matanzas. actualmente. Sí, 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 todavía, ellos todavía mantienen su tradición y son muy diferentes en su tradición, o eran, porque también ellos han sufrido cambios con la expansión de la regla de Ocha. Muchos de estos grupos que tenían métodos propios de su propia familia, de consagraciones, de adoración, los han ido alterando por los métodos más populares que hoy en día vemos. Por ejemplo, la regla de Ocha es el método que por lo general opacó, por decirlo de alguna manera, a estos otros métodos tradicionales que había a nivel familiar. Se popularizó mucho más, fue más preferente y muchas de las personas empezaron a consagrarse, a pesar de tener ya consagraciones o tener tradición dentro de su familia, a este método, que era el método, por decirlo de alguna manera, no agradable para muchos, pero era el método comercial. Era el método comercial y todo el mundo quería un trozo de pastel. Pregunta, dentro de tus estudios, ¿lograste encontrar alguna historia donde existió en su momento un conflicto de etnias, pero ya esclavizadas dentro de la isla? Sí, sí, sí. A ver, es sencillo. Si tú viajas a Nigeria, por ponerte un ejemplo, en aquella época, o si viajas a la área de Dahomey, ¿Mm? tú vas a enterarte de que, por ejemplo, los daomedanos atacaban a los maginos, ¿ok? Ujú. Obviamente, cuando los maginos se encontraron con algunos daomedanos, en cierto momento tiene que haber habido fricción, ¿ok? Estas Ok. fricciones no se vieron a gran escala porque los esclavistas tenían métodos para evitar sublevaciones. O sea, no ponían a todas las personas o no unían personas que fueran todo el mundo de un mismo lugar o provenientes de un mismo grupo, todos a vivir juntos. Por lo general los mezclaban. Imagínate, estando en claustro, en condiciones inhumanas, con un trabajo excesivo, lo último que tú tenías era deseo, me imagino, de estar en esto, pero cuando se fue dando ciertas libertades, empezaron a crearse las sociedades de socorro, de ayuda mutua, los anteriores cabildos que se fundaron. Sí hubo en cierto momento, digamos que diferencias. Y no eran solamente diferencias, yo diría que entre etnias, eran cuestiones también que venían desde el mismo Nigeria o desde el mismo Benin, que es como se le dice actualmente a Dahomey. Si Ujú. ahora mismo yo provenía de una región y tú me atacabas, obviamente yo tenía resentimientos hacia ti. Por O supuesto. sea, nuestros líderes eran enemigos. Y por lo general, un líder de una región o de una etnia, de un grupo, de una ciudad, era el líder espiritual también. Y digamos que muchos de estos conflictos provenían de problemas ya del pasado. Y obviamente en Cuba puede que haya existido también estas fricciones. ¿Por qué ¿Ok? lo pregunto, Rafa? Disculpa que te interrumpa. Lo pregunto porque nosotros ubicándonos en la historia, por ejemplo, de la creación yoruba, de las diferentes etnias, como estamos conversando que existimos, uno se da cuenta que lo que predomina es la guerra, lo que Sí, sí, predomina sí. es la batalla, que la Sí. cooperación. Y sobre todo, domina el regionalismo, por decirlo de una forma. Esta es mi zona y yo te conquisto, tu dios se va para abajo, lo mío va para arriba. Ahora, estas personas también fueron los encargados de vender esclavos de otra etnia, ya que ellos capturaban a los enemigos y los vendían. Exactamente. Entonces yo digo, cuando llega el momento de conseguirte, tú dices, es muy cierto, no hay momento para choques sociales cuando ya tú estás en una posición de emigrante, pero sí había alguna diferencia y esa diferencia, querramos o no, se debe haber visto plasmada en la forma de cultar, de aceptar los dioses de que cada quien adoraba, creo yo. Entonces, No, sí, 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 por sí, supuesto. realmente existieron sus diferencias. A ver qué pasa. La primera generación de los africanos que llega, ¿ok?
muchos sí se reconocían de dónde provenían, porque tenían las marcas tribales, ¿ok? Marcas tribales propias de los grupos de donde venían, pero obviamente muchos venían de otros escenarios. Por ejemplo, muchos de estos Yoruba, llamados de una manera ya como hoy en día se les dice, o de otros grupos, provenían de un proceso de emancipación. O sea, hubieron muchos yorubas que los llevaron a Sierra Leona y de Sierra Leona luego llegaban a Cuba. O sea, ya estos venían ya con otro pensamiento, eran yorubas cristianizados, pasaban por otro punto de vista, ya no, digamos que no tenían la misma fricción en su mente ya. Y obviamente, como bien tú explicas, sí habían conflictos que siguieron y lo vas a ver en la misma práctica. O sea, en el mismo Cuba vas a encontrarte que la gente decía que Matanza lo hacía de una manera porque Sí. eran de otra familia y La Habana lo hacía de otra manera porque era otra familia. Pero realmente no sucedió así. O sea, los conflictos que habían de diferencia eran muchas veces por personas que eran hasta del mismo lugar. Era realmente la ley del más fuerte, el más imperativo. Yo lo hacía de esta manera, así lo quería seguir haciendo, tú querías generar un cambio. ¿Ok? Como vas a ver el conflicto que se cree que existió. Y digo se cree porque no estuvimos ahí para poder Claro. observarlo directamente. Todo esto es teoría, es transmisión oral. Pero el mismo caso de Osbatero, una de mis ancestros, la cual tuvo un fuerte conflicto con la Tubá y con el Funche. Y ella decidió trasladarse a Matanza posterior a este conflicto. Y se dice que había como cierto resentimiento y que el Funche y la Tubá no iban a Matanza, a la parte donde estaba establecida Opatero. Y Opatero se dice que no regresó a La Habana nunca más. Eso se dice, ok, no hay una prueba exacta de eso. Pero es un ejemplo que tienes de cómo las diferencias rituales, ok, diferencias rituales, incluso también creaban estos conflictos. Porque en el caso de Opatero, se decía que ella y el Funche eran Eduardo, pero en el caso de la Tuan se decía que era Ulloa. O sea, que aquí vemos fricción entre personas que eran de un mismo grupo y una tercera persona que era de otro. Obviamente se ve lo mismo que hablaste de adelante, de la incursión de deidades que eran de otras etnias como deidad prioritaria, como fue el caso de Shango. Por eso es que en Cuba Shango es tan importante. Ese Mm. término de Shango, rey de la religión, no quiero incomodar a los Oni Shango, pero Shango es muy popular, es una deidad súper popular, súper respetable, pero se hizo más popular por el tema de los conflictos bélicos. O sea, o yo llegaba a un lugar, H. se establecía, imponía su método y también imponía su deidad por encima de la suya. ¿Ok? Entonces, si tú tenías una deidad masculina, o yo la convertía en la esposa de Shango. Si tenías una deidad femenina, se convertía en la esposa de Shango. Y donde quiera que llegaba, Shango estaba presente, porque el imperio fue un imperio muy grande, tuvo una expansión súper significativa, y eso dio lugar a lo que hoy en día vemos en nuestra tradición, que Shango está presente en casi todo. Y si te pones a Pues, pensar desde un punto de vista mitológico o práctico, Obatala es una divinidad que tiene mayor rango, ¿ok? Para ponerlo de alguna manera. No es que sea superior, no es que sea mejor deidad, quiero aclarar, no quiero que nadie se moleste, pero tiene mayor rango, ¿ok? Designado por los Dumares que Orisha Shango. y sin embargo, Pero, Chango es más popular. ajá, pero cuando ibas, por ejemplo, a los festivales, a los tambores, los cumpleaños, los odum de las personas, veías que siempre ponían, fuera cual fuera tu deidad, a Obatala en lo más alto. Opátalo. Muchas personas pensaban que decían, no, Batalá vive en la loma o Batalá vive en lo alto. Sí, sí, eso es un concepto que podemos aceptar, pero realmente era por su posición elevada. O sea, Batalá es llamado también Olofin Ayé, ¿ok? Dador de leyes, una especie de legislador y es una divinidad extremadamente importante. Al igual que todas las divinidades juegan un papel importante en la vida de la humanidad, pero es un ejemplo que te puedo exponer para que tengas una idea de esto mismo que estábamos refiriendo. Que sin duda alguna pareciera, cuando uno empieza a revisar un poco raíces, esto se trata, este video se trata de origen, por supuesto le faltan muchísimas cosas atrás, que bueno, ojalá pudiéramos seguir trabajando en él, en este proyecto, pero cuando tú te pones a ver la influencia de Olló dentro de las prácticas en Cuba, es muchísimo mayor que la influencia de otras regiones, porque de hecho ni siquiera Ifá o que había instalado el sacerdocio del Papalago como se conoce, ni siquiera había hecho presencia cuando ya tenía ciento y pico de años funcionando un proceso religioso. Ahora, esto me lleva a otra pregunta que quiero que me ayudes o ayudes también a la audiencia, y a la final me estoy ayudando yo, por supuesto. ¿En qué momento, según tus estudios y por qué, la forma ritualística cambia? Ejemplo, se sabía que si eras seguidor de Shango, a ti se te iniciaba el Shango y nada más. Creo que te entregaban el igual, que era pies y cabeza, lo que llamaban pata y cabeza, ¿no? Si no me equivoco. Esta iniciación hoy en día se ve muy parecida a la que de una manera se hace en la tierra origen.
¿En qué momento hubo ese cambio para incluir a los demás orishas en una iniciación? ¿Y por qué, si lo Bueno, sabes? bueno, se teoriza que esto sucede por una cuestión, obviamente, de preservación. Supuestamente, nuestros ancestros no sabían lo que deparaba posteriormente. Muchos de ellos que no habían regresado a África pensaban que todo eso se había ya eliminado, que se había extinguido su familia, su linaje y todo. Y obviamente para el Yorubá y para todos estos grupos, aunque no eran llamados así en aquella época, Orisha, Orisha, las deidades, muchos ven a las deidades como sus ancestros y muchos se consideran descendientes de estas deidades. Entonces, la necesidad de preservarse dice que llevó a muchas personas a que uno que otro sacerdote empezara a entregar las deidades que tenía este al otro para poder preservar. Pero bueno, hay un momento significativo en la historia. Se dice que es cuando en el cabildo Shango Tendún, esto sucede supuestamente en el año 1871, una olorisa de nombre Dorosemi consagra y ella Menokalo Umiyale. Y se dice que Dorosemi, seguidora de Orisha Yemaya, ubica en la cabeza de Dorosemi, de Menokal, ubica Yemaya, y las demás personas que eran mayores del cabildo, cada uno da su deidad también. O sea, cada uno presenta su deidad también. Entonces se dice que a partir de este momento es que se cree, comienza este sistema que coloquialmente es llamado santo ensalado, consagración de la ensalada por la variedad que tiene, como un mixto. Ujú. Y se dice que este es el momento donde cambió, pero ya anteriormente habían habido cambios pequeños, cambios notables. La práctica, por lo general, que se conocía más antigua, era la de Orisha Dotación o Santo Parado. Tanto parado. Orisha, ajá. El Santo Parado era lo que habían dejado los africanos en sus casas templos, en sus cabildos, y la familia lo seguía adorando, lo seguía cultuando. Y posteriormente a que fallecía el que estuviera al frente de estos íconos, pasaba a la próxima generación o a la persona que los íconos seleccionaran a través de interpretación. Y esta era la práctica por lo general que veíamos O sea, en otras custodio de áreas. orisha heredado. Ajá, pero ellos hacían muchas cosas, o sea, no eras un custodio que se paraba a mirar y ya, ellos hacían cosas. Ellos sacrificaban, ellos cantaban, hacían interpretaciones, no era que tenían los orichas de bonito y ya. Ah, tal vez no tenían una consagración como la que tenemos nosotros hoy en día, pero ellos sí tenían rituales realizados y a muchos se les realizaban rituales. Obviamente, como estamos hablando de heredado, estamos hablando que el único ícono existente era ese por años de los años, de los años, de los años, de los años, de los años. Pero a veces te vas a encontrar casos que tenían varios íconos. Por ejemplo, en el Central México, en Matanza, vas a encontrarte al señor Tajoje, que es un africano de nación que él tenía varios íconos. Y su familia heredó varios íconos supuestamente de él. Y ese señor no tenía solamente un orisha, tenía varios. ¿Ok? Tenía varios orishas. Yo digo que a ciencia cierta eh, hubo entre ellos mismos, digamos que entrega de deidades. O sea, antes de existir la entrega a los criollos, yo teorizo que puede haber existido la posibilidad que entre los mismos Se iniciaran entre miembros de ellos. nación. Yo te inicio en Ochú, tú inicias en Changó, así. A ver, Puede ser. no necesariamente que se iniciaran en cuanto a hacerte un full initiation, una consagración en tu ori, pero sí entregarte el icono. ¿Ok? Mira, aquí tienes el icono para que puedas cultuarlo. Ahora, discúlpame, porque es que quiero hacerte una pregunta, Rafa. Tú sabes que yo tengo por lo menos me caracterizo porque a mí me gusta mucho no la verdad, sino no tapar absolutamente nada. Existían personas que estaban iniciadas en un oricha y luego pasaron a iniciación de otro oricha en aquella época. Sí, eso se transmitió oralmente que sucedió. De hecho, algunos olorizas que estaban consagrados en otras regiones, cuando llegaron a La Habana, quienes en aquella época en La Habana se dice que tenían digamos que la voz cantante, como decimos nosotros, Juan, no reconocían sus iniciaciones y estas personas tuvieron que volverse a iniciar. Históricamente se conoce el caso de Octavio Samá, el conocido oriate masculino Batimei, Bátime. y otros casos también que la historia recoge también que dice que tuvieron que pasar por algo similar. ¿Qué pasa con esto? Que nadie sabía estas personas de dónde venían, cómo eran los métodos de iniciación que había para aquella época. Porque la mayoría de estas personas adoraban deidades, las adoraban en sus casas, tenían métodos que solamente ellos conocían y nadie más los conocía a menos que fueran hijos o a menos que ellos fallecieran y el hijo pasaba o quien escogiera la deidad a tener acceso a este conocimiento o a poder operar sobre estas deidades. Entonces, digamos que la forma de práctica que tenían en otras áreas no se dio a conocer mucho, no hay muchos detalles. La gente dice, sí, santo parado, orisha de dotación, porque luego en un momento determinado lo heredaba, todo eso está muy bien, pero nadie sabe en muchos detalles cómo funcionaba del todo. Sí se sabe la forma como se trataba, se sabe que hacían ciertas celebraciones, que se le hacían sacrificios de esta manera, pero o sea, información que podamos nosotros decir, oye, hay millones de detalles, sabemos todo de cómo funcionaba, en mi opinión no lo hay. Han hecho muy buenos estudios en áreas como Isagua la Grande, la antropóloga Silvina Testi hizo un excelente trabajo.
acerca de cómo funcionaba el Santo Parado. Hay estudios que se han realizado en algunos cabildos, en Matanzas, en Cienfuegos, pero como tal, cómo iniciaban ellos ante la regla de Ocha, si es que había alguna iniciación similar a la que se hace en la regla de Ocha, no se sabe del todo. ¿Sí? Ahora, hubo que haber una iniciación porque de algún lado salió, o estamos hablando también de que hubo otro periodo de llegadas de religiosos provenientes de estas tierras, o solamente los percusores eran los que venían de la esclavitud en esa época. Eh, a ver, mira, no todos los esclavos llegaron al mismo tiempo. Fue un periodo, fue un periodo. Y hubo un periodo que eran emancipados. Los emancipados sí venían con mucha más libertad. O sea, no eran esclavos. Los emancipados eran libertos. Okay. Eran libertos, no tenían las restricciones que tenía un negro que había venido, un negro de nación, que había venido proveniente directamente de África. Tenían más libertades. No se sabe a ciencia cierta si alguno de ellos puede haber traído íconos. Los que yo sí creo que no pueden haber traído íconos eran los que vinieron en los primeros grupos, porque era un viaje de muchos meses. Ellos hacían incluso en algunos casos un stop en Canarias, ¿ok? Posteriormente regresaban, no, seguían a lo que era América, y era un proceso largo. O sea, imagínate tú traer un ícono. Hay por ahí mitología, leyendas de que dicen que cierto sacerdote se trajo bikini, que cierto sacerdote trajo en sus manos. O sea, imagínate, hermano, era Sí, encadenado sí. en un barco. Mm. El que nunca se ha subido un barco, vamos a la lógica, el que nunca se ha subido un barco, que no tiene costumbre, sabe que la primera vez que te subes sientes mareo, sientes náusea. Imagínate, muchos de ellos nunca habían visto ni el mar. Porque actualmente tú vas a Nigeria y hay muchos yoruba que nunca han visto ni cómo es una playa. Entonces imagínate que te traigan a una región intrincada, sin más, te muelan a golpe, te suban a un barco que no tiene la construcción que hoy en día tienen los navíos, que tienen No, un y es sinfín de el detalles. depósito del barco que iban normalmente. Hermano, y el océano Atlántico, que es un océano bastante, bastante peligroso. O sea, no lo considero posible, pero bueno, todo puede pasar. Yo he aprendido con el tiempo a no decir que no puede ser. Yo digo que no lo creo, digo que no le encuentro posibilidad, pero mañana a lo mejor aparece una información y estoy equivocado. Tanto es así que si nos vamos a la lógica, hermano, cuando estamos hablando de que necesitaban mano de obra y para eso eran los esclavos, muy difícilmente hayan traído personas por encima de los 70, 60 años de edad. Y tuvieron que haber sido más que todo personas jóvenes, viéndolo desde ese punto de vista. Sí, Por sí, sí. supuesto que ellos en algún momento, cuando nosotros sabemos, cuando nosotros vemos la historia de la esclavitud, no solamente la que existió en Cuba, en el sentido con los esclavos llevados a Cuba, sino en general, sabemos que ellos eran expertos en seleccionar el tipo de trabajo según las cualidades de la persona. Aquella persona que tenía Exactamente. era más fuerte, era para el campo; aquella que veían más delicada era para la casa, y así sucesivamente. En A este ver, en proceso, ese ajá, caso, en ese dime. caso pasó algo. Al principio sí buscaron muchos jóvenes, preferentemente, y posteriormente lo siguieron haciendo, pero sucede algo, el fenómeno de atracción. El fenómeno de la atracción empieza cuando los establecidos, los hacendados, empiezan a interesarse por las mujeres jóvenes. Entonces traicionaban a las señoras de la casa, intimando con estas esclavas y viceversa. Entonces se empezaron a pedir mujeres, muchas veces, más mujeres por lo general, de una edad más avanzada para labores domésticas, como por ejemplo para que sirvieran como partera, para que sirvieran como ama de llave, ¿ok? Y aquí es donde llegan muchas negras de nación que eran emancipadas, ¿ok? Y otras que las escogían, y ahí es donde pueden haber llegado sacerdotisas que tuvieran más edad, y más edad también significaba H. más conocimiento, ¿ok? O sea, que no es simplemente venir a hablar del momento de la esclavitud, es un comienzo, como lo quisieron hacer Rafa. No, realmente no. Hubieron cambios, obviamente, muchos detalles. Eso es un universo lleno de información y de detalles. Y hay un punto que lo veo yo importantísimo, Rafa, que es el punto donde, eh, por supuesto que no llegaron íconos porque no hacía falta íconos. Entendemos que el control de la naturaleza es algo que ellos lo sabían hacer a través de un proceso ritualístico, y esto podían ellos o tenían la capacidad de armar su propia iconografía. Por eso yo no veo Exactamente. ningún tipo de problema. Ahora, vemos que pasan todos estos procesos, se crean cabildos, vamos a adelantarnos un poco, se crean cabildos como una manera de organizarlos, me imagino yo, por supuesto, a ellos. Los cabildos eran como los registros, donde se registraba, donde sabían el lugar. Tengo esa teoría, a lo mejor esté equivocado, ¿no? Pero No estás equivocado. Tienes eh, ahí más o menos, estos, digamos que la idea. estos cabildos van en función de, o sea, obviamente era por obligación para poder ellos mantenerse
un lugar donde pudieran reunirse, pero ¿reunirse a qué? Es la pregunta que te quiero hacer. Porque estos Bueno, cabildos, la mayoría tienen el nombre cristiano. eso tiene una explicación bastante amplia. Ok. El tema con los cabildos es que los cabildos muchos los fundan negros que ya habían encontrado, ¿ok? La libertad, ¿ok? Ya estos habían establecido ya, digamos que cierta solvencia económica. Y al comienzo se veían como cabildos lugares de reunión, pero posteriormente pasaron además a sociedades de socorro y ayuda mutua. O sea, la finalidad legal que establecían estos lugares eran sociedades de socorro y ayuda mutua, ¿ok? Para apoyar ciertas personas que vinieran de los mismos grupos étnicos, para asistir con comida, con cualquier detalle que ellos tuvieran dentro de su plan o su organización. Ahora, ¿por qué los nombres católicos? Los cabildos de nación funcionaban con el apoyo y la aprobación del obispado. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? La Iglesia Católica era quien autorizaba muchas veces la fundación legal. Hay mucha gente que dice, yo vengo de un cabildo, sí, pero tú vienes de un cabildo casa-templo. O sea, era cabildo porque se reunían personas. Ese fue el concepto que las personas dieron. Pero no era un cabildo establecido y reconocido a nivel estatal. Para que estuviera reconocido, los integrantes tenían que estar bautizados para poder estar en el registro. Y de hecho, los cabildos le pagaban a la iglesia. Eso muchas personas no lo saben. Por eso es que vas a ver que la mayoría de los cabildos tienen nombre de santos católicos, como el Cabildo de Santa Bárbara, el Cabildo de San Juan Bautista, Cabildo de San Roque, etcétera, Espíritu Santo. Y no todos pasaron por el mismo proceso, porque los cabildos también tuvieron diferentes cambios. Cambios en cuanto a la política hacia ellos, cambios en cómo ellos se manifestaban para la sociedad. Ya un tiempo después, con cierto, digamos, cierto tiempo ya que no había digamos que tanta imposición, ya se dio más liberación y se hacían festividades de manera más común, pero hay cabildos que sí pasaron por procesos incluso de registro, había límites en cuanto a los horarios de que ellos podían operar, etcétera, etcétera. Incluso habían cabildos que se veían como lugar de ocio, por ejemplo, Nicolás Valentín Angarica en el libro Manuel de Oriate, él menciona que en el cabildo Changotetún cobraban la entrada si tú querías asistir. O sea, no es que eran tampoco vaya, que todo estaba a decir, venga, no hay problema, no, no, había una estructura, había, al igual que en otras sociedades, alguien que se encargaba de cuidar la economía, un tesorero, etcétera. Había alguien que era líder, ¿ok? Estaban los osbados, los cabildos, como el cabildo de Changotetún tuvo a Ponte, tuvo a Jorge Prieto, tuvo a Eudoro Semí, tuvo ya uno de los últimos, creo que fue Ña Filomeno García. Entonces, hubieron muchos líderes de cabildo que incluso no eran ni siquiera africanos, eran criollos. Eso la gente no lo sabe. Y muchos ni siquiera adoraban Orisha. Era porque los habían puesto en esa posición. Por ejemplo, el caso de Jorge Prieto, que fue un líder de cabildo que pertenecía a la milicia de Pardos y Morenos, los cuales hacían como una especie de, digamos que, de grupo asociado al capitán de la isla en aquella época. Y ellos lo que hacían era controlar, ¿ok? Servían para cualquier disturbio, para cualquier cosa. Y a Jorge Prieto, debido a cierta sublevación que hubo dentro del cabildo de Chapultepec, le dan esa posición. Y Jorge Prieto explica en su biografía, de hecho, de que él no creía en Orisha. Tal vez luego sí llegó a creer, pero no todo el que estaba en un cabildo era necesariamente creyente en un principio de esta tradición. Por ejemplo, los líderes. El caso de Jorge Prieto es un caso excepcional. No digo que haya sido así en todos los casos, pero es un caso que es bien interesante porque todo el mundo espera que el líder de un cabildo sea o el que más sepa o alguien muy apegado a la fe o un héroe de nación. Jorge no era un héroe de nación, por ejemplo. Jorge Prieto. Cabildo es sinónimo de rama. No. La No, palabra cabildo viene de capitulum, ¿ok? Capitulum en sentido literal proviene del latín. no, lo Los pregunto cabildos, funcionalmente, porque ahora, o sea, no, se no, hablan de ramas, últimamente se hablan de las diferentes ramas no, no, o no. linajes. ¿Tiene algo que ver con el tema de la cantidad de cabildos que se crearon? No, para nada. Por ejemplo, muchas ramas nacieron motivos. Mira, había ramas que no se sabían ni los mismos creadores de las ramas sabían que existían. ¿Cómo te lo explico? Te vas a encontrar ramas que tomaban su nombre de alguien que fue el mayor exponente o el africano que empezó a consagrar a las personas. ¿Ok? Había ramas que tomaban su nombre propio del origen que tenían étnico, como es el caso de la rama Eduardo. La rama Eduardo se llama rama Eduardo porque sus fundadores, los bateros, provenían de la región Eduardo. ¿Ok? Así de sencillo. Pero había otras personas que eran Eduardo igual y su rama no se llamaba Eduardo. Por ejemplo, el Funche se teoriza que era Eduardo. Sin embargo, la rama de Funche se llama rama de Funche Guaricondo. ¿Ok? Te vas a encontrar otros grupos que tenían también orígenes y su rama no se llamaba rama del nombre de origen, sino se llamaba de otra manera. Por ejemplo, la misma rama de José Urquiola, la gente decía los culos verdes, proviene de un acto bastante gracioso donde él prácticamente se desnudó para defenderse de la crítica que le realizaban.
Pero de la misma rama de José Urquiola ya había una rama anterior, que era la rama del Trapito, que estaba mucho antes de Urquiola, mucho antes de Aurora Lamán. Entonces, Aurora Lamán, por Batolá, se decía que era fundadora de la pimienta, pero al mismo tiempo pertenecía a los Cruz Verdes, sin saberlo. Y al mismo tiempo pertenecía al Trapito, sin saberlo, porque desde antes de José Urquiola ya se hacía consagraciones utilizando un paño, un pedazo de tela, para colocar una otra de la deidad. O sea que muchas de estas ramas nacieron en cuestiones de minutos por un acto, por un accidente, por un fenómeno, o provenían del nombre propio de la persona que era el que empezaba a consagrar a cierto grupo de personas. Como es el Ahora, ¿las caso de ramas la rama pertenecen al Panamericana. cabildo o el cabildo es mucho más antiguo que los temas de la rama? No, 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 no. Los cabildos, vuelvo y repito, cabildo no tiene nada que ver con africanos. El Ok, cabildo pasa a ser tema de africanos cuando se establecen las sociedades de socorro y ayuda mutua para los africanos. Y ok. de hecho, el primer cabildo que había en La Habana, lo crearon los mismos españoles. Porque, a ver, los cabildos no eran más que los lugares de reunión. Es como decirte un comité central. Perdona que te toque estos temas, porque es que en Cuba Está bien, un está bien, punto está donde bien. todas las cabezas iban a ese capítulo, a ese cabildo, se reunían. Por ejemplo, tú eras el encargado de la parte de cosecha, tú eras el jefe de defensa, vamos al cabildo. Ahí se reunían todo el mundo y debatían los temas. ¿Ok? Eso era un cabildo. Ese es el concepto de cabildo para aquella época. Posteriormente, el concepto de cabildo cambia a un lugar de reunión para personas de grupos étnicos. Posteriormente cambia a sociedad de socorro o ayuda mutua. De hecho, tú buscas, yo tengo imágenes en mi Facebook donde yo enseño las banderas de aquella época y no decían cabildo. Las banderas de aquella época decían sociedad. O sea, Sociedad San Juan Bautista. Sociedad de socorro y ayuda mutua. Así funcionaba en aquella época. ¿Ok? ¿Qué pasa? Una rama puede haber nacido de alguien que estaba en un cabildo, pero una rama puede haber nacido también de alguien que nunca estuvo en un cabildo y dentro de su casa y dentro de su libertad hizo ciertas consagraciones. es importante que todos ustedes que están viendo este video entiendan lo que está explicando nuestro amigo Rafael. ¿Por qué? Porque existen hoy en día muchos conflictos referentes a la forma de iniciación, de consagración, de entrega de ícono, de que si yo voy para allá antes de dártelo, que si yo me monto en el techo antes de dártelo, que si te pongo de cabeza o no te pongo de cabeza. Y discúlpeme lo sarcástico, pero esto se debe, uno, a las ramas. ¿Qué son ramas? A las costumbres de ciertas familias que fueron expandiéndose durante el tiempo. Muchas son verdad y muchas son mentiras. Porque una cosa muy sencilla es echarle la culpa o decir que esto viene de un lugar sin saber que es así. Una historia, amigo Rafa, y yo sí desconozco el tema de qué rama es, pero a lo mejor cuando le escuche tú me la vas a identificar. Perdón. Hubo una señora que tenía neumonía y la habían dado ya prácticamente por muerta. Resulta que dentro de la búsqueda de salvarla y la creencia en ese momento, eso estoy hablando hace muchísimo tiempo, esta señora decide coronarla, iniciarla, no sé en qué orilla, pero deciden coronarla, iniciarla, sí. Pero había un pequeño detalle, que a la señora era imposible llevarla con neumonía para el río. Es decir, esta persona no estaba ni siquiera recuperada, ni siquiera estaba, o sea, estaba en las últimas, señor. El chupón o la chupona o el padrino decidieron que no fuera al río, que fuera por representación su madrina o Así es. su yupona, perdón. Fueron, buscaron el secreto, hicieron lo que tenían que hacer, la señora se la consagran y para sorpresa de todos, ella se cura y no solo se cura, sino que se convirtió en una y consagró santos a morir con un gran detalle. Y ella nunca fue al río. Entonces, en esa línea de que ella no fue al río, muchos ahijados nacieron de la misma forma que ella nació. No llevaba a los ahijados al río. Y eso no es que me lo cuenta Pedro, me lo cuenta la propia ahijada, que no voy a decir nombre por respeto, mayor, tiene ya 45 años de santo, y me dicen, oye papi, a mí no me llevaron al río por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Yo llevo al río porque quise complementar, pero mi rama no llegó al río por esta situación. Entonces hay cosas que sucedieron y corrígeme, hermano Rafa, si es verdad o es mentira, corrígeme porque
muchos hoy en día se burlan de cosas sin saber, incluso Claro, hacen mofa de tradiciones sin conocerlas. Yo aprendí a callarme la boca cuando empecé a escuchar al amigo Rafa. Yo aprendí a callarme la boca cuando empecé a escuchar a mis mayores, porque sé que amas tu casa religiosa, sé que amas a tu padrino, pero no son los dueños de la verdad está repartida. exactamente. Vamos, Rafa. No, mira, con el tema del río, eso es un tema bien delicado. Está el caso de esa señora que tal vez fue, obviamente, por esa circunstancia de un problema de salud. Pero el tema no era el río, no empezó en Cuba. Ese tema empezó desde África, específicamente del área que nosotros llamamos Yoruba. Te explico. Hay lugares donde el río está bien apartado, ¿ok? Hay lugares donde habían pozos. Incluso hay linajes que no van al río cuando te inician en orilla. Hay algo que pasa entre el cuarto, que obviamente no lo voy a decir aquí público, pero que muchos que sí están consagrados saben que se coloca algo en el suelo y sobre ese algo nosotros ingresamos y se nos hace cierto baño, ¿ok? Eso representa el río. Y hay muchos lugares en Cuba y muchas ramas, por ejemplo, el Funche no llevaba a todo el mundo al río. Algunos sí, a otros no. Nosotros los Esguardos, en nuestros inicios, a muchos no lo llevamos al río. No estábamos obligados. Habían algunos que iban al río si venía cierto otro que lo recomendara. ¿Ok? Ahora, ¿es bueno ir al río? En mi opinión, sí, si es tu tradición. Si en tu tradición no se va al río, porque así te lo consagraron a ti, tú quieres mantener esa tradición, que es lo más correcto, obviamente, mantener tu tradición, eh, apégate a eso. Pero el tema del río no es tampoco que haya que hacerlo obligatoriamente. No es Las ramas que no lo hacen, como un ejemplo de la sí, cantidad de cosas, porque me sí, imagino que claro, de los conoces cambios. más. Sí, Va. claro, pero es un detalle bien interesante, de hecho, que tocaste, porque mucha gente critica a los que no van al río. O sea, el río es importantísimo. Claro, Hay casas que no es que no va el Illagua al río, el Illabó se queda, va a la Yumbona, pero hay lugares que ni la Yumbona iba. Y ustedes dirán, bueno, Rafael, en aquella época, lo que buscamos en el río, habían lugares, ok, que la forma de consagración era muy diferente. No puedo tampoco explicar todo aquí con la libertad que quisiera, porque obviamente hay personas que ven esto que no están consagrados. Pero el tema del río es más bien una cuestión no de ramas nada más, sino de los propios fundadores de estas casas religiosas, de su región, de dónde venían, de cómo los iniciaron. ¿Ok? Eso sí sería bueno explicarlo. Si a usted no lo llevan el río, puede ser o por casos como este, que usted explicó, hermano, o porque en ujú, su casa se preguntaba si se iba o no, o porque sencillamente no lo hacían, porque a los que consagraron en África a este fundador no se los hicieron y así mismo lo reproducieron. Actualmente tú vas a Nigeria y hay lugares donde no te llevan al río. Y te consagras en Orichi y no vas al río. Teniendo el río ahí, es lo más gracioso. teniendo acceso al O no río. vas al río, o no vas al río hasta el último día, sí, porque no es que no lo vaya. El río puede estar ahí que no van. ¿Ok? Ese tema es bastante amplio y hay ramas que sí tenían esas costumbres. O en este caso de la Yumbona, por ejemplo, la rama Inayobbo no era una rama de llevar al río por lo general, no era costumbre. El Funche, en la rama original de Funche, no se llevaba arriba a todo el mundo. Algunos dicen que sí los llevaron, otros que no. En el caso de Guato también me he encontrado mayores de mi rama que yo le pregunté y me dicen, no sé, fulano no lo llevaron. No, pero después Mecanito sí lo llevaron. O sea que realmente era decisión muchas veces hasta el registro de entrada o nadie sabe, a ciencia cierta, hermano. Claro. Imagino que así como es el tema del río, hay otros temas que tienen que ver con respecto a los linajes que de una forma crean una diferencia con las prácticas. Es decir, las prácticas de los embaldos con respecto a los de la pimienta. O sea, hay diferencias. ¿Cuáles son las diferencias más notables en las diferentes prácticas que tú conoces que se pueda decir? Mira, yo te voy a ser sincero. Las prácticas y las diferencias de las prácticas ya hoy en día no son cuestión de las ramas, son cuestiones de quienes están al frente de la casa religiosa. ¿Por qué? Yo soy el guardo de La Habana. Mi familia viene de Ernesto Banjoco, que fue ahijado de Fermina. Pero Ernesto Banjoco, cuando fue a La Habana, no consagraba como consagraban en Matanza. Él se vio obligado a hacer cambios, porque la forma que él tenía, no todo el mundo o la conocía o la aceptaba. Y nosotros somos escuadros, pero los escuadros que éramos de La Habana, dejamos de consagrar como escuadros. Empezamos a adoptar las costumbres de otras ramas. O sea, nosotros terminamos dejando nuestra tradición debido al cambio de región que tuvo el fundador, por ejemplo, de donde yo vengo. Entonces, ahí te das cuenta que tú puedes ser pimienta, tú puedes ser alamito albero, tú puedes ser trapito, tú puedes ser pimienta, que antes lo dije, puedes venir de orígenes de Amalaqué, puedes venir de cualquiera de estos nombres tantos que hoy en día hay. Que eso no significa que tú lo vayas a hacer igual que como lo hicieron tus ancestros, porque a lo mejor tú profundizas, a lo mejor tú profundizas y las cosas que se hacían ya tú no las haces. Te pongo un ejemplo práctico. Muchas de estas ramas que yo mencioné no ponían a los seguidores ni de Ochun, ni de Oyá, ni de Batala en
un hot dog en un motel inverso, en un pilón, como decimos nosotros. Lo ponían en apoti, es Es como se así. dice, el taburete. Bueno, ¿Ok? taburete Una pequeño. especie de silla. Ajá. Y la mayoría esto ya lo ha dejado de hacer con el tiempo. Todo el mundo hoy en día, en su mayoría, utiliza los dos morteros y le hacen ceremonias al mortero y pintan cierta firma ritual sobre el mortero. Y hoy en día tú puedes venir de una rama y aún así no mantener la costumbre de esa rama. Por ejemplo, la misma rama de Aurora la Mar, esa rama, en el caso de Aurora, Changó hace Ochum y Ochum hace Changó. Y hoy en día tú vas a personas que vienen de esa rama y no opinan así. Te dicen, no, yo no lo hago. Ni Ochum hace Changó ni Changó hace Ochum. Sin embargo, una de las principales figuras de esa rama, que fue Aurora Lamar, que fue una aurorilla súper reconocida, con muchos ahijados, sí lo hacía. Entonces ahí te das cuenta que aunque tú puedas venir de una rama, como tú vas a practicar depende de ti mismo y de quién te consagre o de lo que tú puedas estudiar. En el caso mío, yo me propuse retroceder. Yo decía, pero ¿por qué estamos haciendo esto si nosotros somos de ahí? Y yo me propuse investigar, contacté con personas que eran líderes de mi rama, empecé a tomar las costumbres antiguas y muchos dirán, caramba, pero si a ti no te lo hicieron exactamente así, ¿por qué tú decidiste obedecer? Porque ese es el origen. La fundadora de mi rama lo realizaba de esta manera. Ah, por circunstancias sociales o regionales tuvimos que cambiar, ok, pero ya no estamos en esas circunstancias. Ok, yo creo que la mejor manera que yo tengo de rendir homenaje es haciéndolo como lo hicieron ellos en un inicio. Y yo me propuse rescatar las costumbres del cuarto para la parte de mi propia casa. ¿Ok? Costumbres Porque que en aunque un yo soy momento habanero, fueron señaladísimas y hoy en día todo se el te está mundo, cortando la conexión. disculpe, cambiamos de lugar por temas de internet. Un poco complicado el tema. Te decía, Rafa, que incluso los espacios fueron muy criticados en su momento, se alejaban desde la práctica y hoy en día todo el mundo quiere fundamentar la suya en los espacios. Eso que ha sucedido, ¿no? ¿Lo has A ver, visto? ¿qué pasa con esto? Las personas criticaron el guardo porque los esguardos éramos conocidos, obviamente más en Matanza. En La Habana la gente no tenía tanto aquello, ¿no? Que yo soy esguardo. La gente sabía de dónde venían, pero no le daban, digamos, esa promoción o no tenían ese altruismo para hablar o soy esguardo con ese orgullo. Realmente pasaba por alto. El tema de la preferencia del guardo viene de que nosotros consagrábamos muchas deidades de manera directa que no los consagraban otras casas. Y eso dio lugar a que la gente empezara a tener interés. O sea, era un método más de comercio. Hoy en día hay personas por ahí que dicen, no, yo soy el guardo, yo consagro todos los orishas directos. Y del todo no es así. Nosotros no consagramos todos los orishas directos. Eso es un mito. Nosotros todos los orishas no los consagramos directos. Muchos sí los consagramos directos, pero todos no. Todos no. O sea, hay muchas consagraciones por ahí que están diciendo que nosotros las hacíamos, o que la hizo Fermina, o que la hizo Patero, que realmente no es así. Claro, claro, ya. ¿Conoces a la niña Monte de Oca? ¿A quién? Ah, sí, la figura de la niña Monteoca es bien conocida, claro. Claro. Eh, bueno, fue una precursora aquí en Venezuela de la religión de Dios, aparte de otros religiosos. Sin embargo, muchas de las ramas se deben a la trayectoria de ella. Ella creo que pertenece a San Francisco de Paula, si no me equivoco, porque yo visité la casa de la familia de ella, estando allá, que es muy cerca de la casa de donde proviene Lázaro, el padrino Lázaro. Entonces, te pregunto, la niña, los percusores o los religiosos famosos que llegaron a Venezuela, ¿tienen algún conocimiento de lo que, de tu rama? A ver, mira, yo no te digo que no. No, ¿por qué no te digo que no? Porque no sabemos las personas que llegaron si tenían conocimiento del guardo o no. Yo sí te digo que no consagraron como el guardo. Yo, hasta donde tengo entendido, el mayor precursor del guardo en Venezuela fue Arturo Esparragosa. Duro para Ramos. Es el señor que siempre oí mencionar, que tengo entendido que no era el guardo de esto, pero igual decidió tomar este camino. ¿Y qué te puedo decir? Anterior a eso no escuché nadie que tuviera, digamos, ese interés o estuviera promocionando el tema del linaje guardo, porque realmente no lo escuché anteriormente. Yo no siempre he tenido la misma cantidad de conocimiento que tengo ahora. En otro tiempo tal vez no estaba pendiente de ese tema. Pero hasta donde tengo entendido y he conversado con algunos hermanos, obviamente venezolanos, me han dicho que ese fue la persona que más enfocó y más expandió el tema del guardo. ¿Ok? Es hasta donde tengo conocimiento. Una pregunta, para la fecha nos devolvemos atrás un poco y creo que con esto cerramos esta línea. Para el tiempo donde se crea la regla de Ocha, que no tiene más de, creo que 200 años, ¿cuánto tiempo tiene la regla de Ocha? La regla ya como tal. Bueno, la regla de Ocha, el sistema este de deidades múltiples se dice que comenzó en el 71, así que podemos calcular desde el 2000, estamos en el 2025 a 1871, ese sistema de regla de Ocha que empieza
con las costumbres estas que se establecen de Yahuwah, de 3 meses, todo este proceso. Se dice que comienza a partir del 71. Se dice, puede que anterior existiera algún caso que ya tenía ya estas costumbres, así que Desde podemos ponerle, 1871. sí, sí. Ese Ya. fue, esa es la fecha que hay para la primera consagración múltiple, porque la regla de Ocha tenía esa particularidad. El sistema de regla de Ocha te daba tu deidad y más deidades. Eso fue lo que hizo la diferencia, porque por lo demás todo el mundo lo hacía similar. O sea, esa es la gran diferencia que tiene lo que se llama regla de Ocha. Eso y las costumbres que luego se fueron añadiendo, porque la regla de Ocha desde un principio no siempre fue así. O sea, hay casas de regla de Ocha que empezaron a trabajar en conjunto con IFA. No todas las casas de regla de Ocha trabajan en conjunto con IFA. Posteriormente se empezaron también a trabajar en conjunto con el Babalao, el sacerdote de IFA ya definía el Orisha las Batorí, ya no era en este caso los Orisha a través de los Gun. O sea que la regla de Ocha ha tenido muchas fases igual. ¿Okay? Han habido personas que se han mantenido con la costumbre original con la que empezaron, otros que aceptaron estos procesos de diálogo o de trabajo en conjunto y ya lo que estás viendo hoy en día. Hoy en día realmente es bastante conflictivo para mi gusto, pero así ha ido evolucionando. Anterior a esto ya había ya procesos rituales, había consagraciones, pero no con este sistema múltiple. No con este sistema múltiple. Supuestamente, oralmente, lo que se conoce, lo que entre antropólogos, entre seguidores, descendientes de personas de aquella época, esta es la fecha y es el año más o menos, que de hecho fue para el famoso caso de los estudiantes de medicina, no recuerdo si fue 27, 28, no quiero decir un día y equivocarme, fue en el mes de septiembre donde esto sucede. ¿Okay? No sé si fue ¿De mano de septiembre, es que quién? no quiero comunicar. O Dorosemi, que era la mayor de Cabito Shango Tetú. ¿A dónde nos llegó esto? ¿Quién se opuso, según tu conocimiento y en la actualidad, quién se opuso a la práctica adoptada por la regla de Ocha dentro de las personas que cultaban Orisha? Bueno, oposición a un grado de que sepamos de que hubo un conflicto bélico, por decirlo de alguna manera. No No, creo que haya habido mucho. oposición de No creo que que haya no habido. vamos a hacerlo múltiple. Bueno, habían algunas personas, obviamente no fueron populares, pero casi todo el mundo terminó al final entrando en ese sistema. Había muchos que no es que estaban en oposición, había muchos que sencillamente no lo conocían. Porque, a ver, en aquella época no había esa facilidad de comunicación que hay ahora, que tú levantas un teléfono, una videollamada y ya. Y tampoco el transporte era tan fácil de un lugar a otro. Estamos hablando de una época donde estaba Cuba en una fase de crecimiento, ¿ok? Y no había tanta facilidad de comunicación. Pero, de hecho, eh, con el paso del tiempo, el sistema de regla de 8 empezó a tomar nuevos métodos y hubieron discusiones. Por ejemplo, en Matanza, con la introducción del Pinardo o Finagua, hubieron discusiones. Mucha gente se puso en contra hasta el día de hoy. Hay gente que todavía no consideran esa ceremonia correcta, no la aceptan. Y no es que esté mal, no es que sea una invención, es que sencillamente no todo el mundo lo hacía. O sea, el problema de hoy en día es que la gente cree que la regla de Ocha es lo que están viendo hoy. La regla de Ocha que había en aquella época, según informante, oralidad, estudioso, sufrió cambio. Y no todos esos rituales eran así. Habían casas que tenían otras diferencias, aún siendo parte del sistema regla de Ocha, aún dándote deidades múltiples, tenían otros métodos. ¿Ok? Tenían otros métodos. Y no todos lo hacían exactamente igual. Y eso sí te puede dar una visión de cómo era en aquella época. O sea, sí, estoy dentro, me voy con el sistema múltiple, pero a mi manera. Uniforme. ¿Ok? Exactamente. A mi manera, a mi forma. No lo voy a hacer exactamente como tú lo haces. Voy a tener estas diferencias. Hay diferencias que se volvieron a nivel regional entre Matanzas y La Habana. Cienfuegos también tenía su participación también. Sagua tenía su participación también. Posteriormente se fueron uniendo otras regiones, pero casi todo partía entre La Habana y Matanzas. Eran los puntos de mayor expansión, hablando de regla de 8. Oya, la adoración a Oya fue tardía en Cuba, llegó tarde. Yo no creo que la adoración haya llegado tanto, porque todo aquel que sea sacerdote de Changó sabe quién es Oya. Y muchos olorizas que llegaron, entre los primeros fundadores, eran seguidores de Oya y obviamente tenían conocimiento de quién era Orisha Oya. ¿Qué pasa? Oya como divinidad de fundamento sí fue tardío. Por ejemplo, oralmente se conoce de que no fue hasta que la Margarita Mentero introduce Oya dentro de las deidades de fundamento que se hizo popular. Y eso lo vas a ver no solamente en la oralidad, en las historias, lo vas a ver también en la práctica. Cuando tú recibes los llamados collares, la ceremonia de los collares, entre los collares que se entregaban, el todavía no estaba. Eran 4 collares nada más. Batala, Oshun, Yamayá, Shango, eran los 4. Ni el de Lesbara estaba ahí. El de Lesbara luego se incluyó porque había personas que aprovechaban y te entregaban también la otada de Lesbara. Entonces ahí te das cuenta de que no era una divinidad
de fundamento. Y cuando digo de fundamento era que no era en aquella época, digamos, popular. Con esta señora se dice que se introduce ya como una divinidad de fundamento, de importancia, que hoy en día es muy difícil ver a alguien que no se consagre como dicho ya se ha popularizado, no, ya, otras deidades también. Hoy en día tienes que entrar con más de las deidades, más de 4 deidades, hoy en día vas por 8, hay personas que entran hasta con 12 deidades, o sea, esto ya se ha vuelto ya una total locura, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Los collares de fundamento los conoce dentro de la historia. Sabemos que ahí le que, eh, o para mejorar la pregunta, ¿el tema de los collares de fundamento se conoce desde los comienzos o desde el comienzo de la regla de Ocean? Yo digo que anterior a la regla de Ocha ya había comenzado ya un movimiento con esto. No te puedo decir, no te puedo asegurar que sea, sí, mira, antes ya. Yo teorizo que sí. ¿Por qué lo teorizo? Porque estas deidades eran las deidades por lo general más adoradas en aquella época. No se puede asegurar que haya alguien que haya recibido collares anterior al 71, exactamente así, de la manera que nosotros lo hacemos hoy, porque hasta la ceremonia de recibir collares ha cambiado. Hay muchos olorichas que recibieron collares antes de esa fecha, ¿ok? Y posterior, y no recibieron 4, recibieron 1. Por ejemplo, había personas que nada más tenían el collar de un patalá. Hay una señora, y esto es un poco revelador, y tal vez te explota un poco el cerebro. El caso de Agustina Tondique. Agustina Tondique era hija de Elena Mestre, en el área de Sagua. Y ella estaba pasando por un momento de enfermedad y a ella le entregaron el collar de Ochun. Y adivina quién se le entregó. Bien. Al de China, un babalao. Sí. A ella le entregó collares de China, Importante le el entregó cerebro. uno. Entonces, ahí tienes un caso y estamos hablando de una señora que venía de un linaje, ellos hacían cosas ahí que son lo más apegado que yo he visto a lo que se realiza hoy por hoy en la tradición indígena. Entonces, te vas a dar cuenta de que no todo el mundo te entregaba 4, incluso había quien le lavaban. El tema de lo que puede haber empezado con la regla de Ocha fue esa forma específica, el método, tú sabes, tiene que ser los 4, se hace esto así, esto se pone así, el medio asiento. Se empezó también a hablar de medio asiento. La entrega de collares no era medio asiento, era entrega de collares. Luego se unificó con medio asiento, se empezó a llamar medio asiento, porque se aprovechaba que hubiera una consagración de orisha para realizar ese acto. Habían personas que no recibieron collares el día de una consagración de orisha. ¿Ok? O sea que esto ha tenido muchas fases en cuanto a variedad. La entrega de collares, aprovechando este punto que estamos tocando en la actualidad, tú como OPA o YATE, director de ceremonia, te quiero hacer una pregunta o quiero que nos ayudes a entender. Cuando la madrina entrega collares, dependiendo, no sé si esto depende de la rama, ojo, no lo sé, entrega collares por los caminos, he escuchado esta teoría, por los caminos de sus orillas. El collar de Guayana, que tiene cierta característica, Yaguna tiene cierta característica, sí, lo que tienen camino para nosotros, avatares. El ahijado, una vez que se consagra, sabe el camino de su orilla, obviamente esos collares cambian. El camino de su orilla. ¿Esto realmente funciona así? A ver, mira, voy a ser condescendiente. No Ajá, voy a decir que no funciona así. ¿Por qué? Porque la verdad es algo subjetivo y vas a encontrarte muchas opiniones con ese tema. Te voy a decir mi opinión personal. ok. Para mí, no lo veo ancestral. ¿Por qué no lo veo ancestral? ¿Y por qué no te digo que es la manera que siempre se hizo? Porque así de esa manera nadie lo realizó. O sea, se te entregaban los colores, los Ah, collares de estas deidades sin caminos. Porque vamos a entender algo. Ese tema de caminos comenzó con la regla de 8. estoy de acuerdo contigo. Porque había necesidad de que todo el mundo se sintiera complacido. Bueno, ¿cómo tú le llamas a Ochun en tu región? Oh, Iyumu. Ah, porque este es Ochun de la región Iyumu, de Yerbulán. ¿Ok? Ah, ya. ¿Y cómo tú le llamas a Obatala? No, a Yargunán. Ah, o Sagriñán, porque es el rey de Yibbo y se considera una encarnación de Obatalá. No, tú, o Chalufón, no, Chalufón fue un Onidife, o Chalufón segundo. Y entonces se trataba, tú sabes, de cierta manera de que todo el mundo se sintiera complacido y empezaron a sacarse los llamados caminos o avatares para ver con cuál tú estabas más alineado. O sea, se trató de complacer en aquella época a los fundadores, cada cual como percibía la adoración a una deidad, porque cada uno de estos caminos tiene una forma de adoración similar, pero con matices diferentes. O sea, vamos a seguir sacrificándole un animal, vamos a seguir haciendo un omiyahue para brindárselo, pero obviamente vamos a ver que los colores pueden cambiar, vamos a ver que algún objeto ritual que le presentemos al icono puede cambiar, la forma en la que el icono está representado puede cambiar, y eso se debe a esto. Ahora, esto de los caminos como que no lo veo, y te soy sincero, no conozco a nadie que lo haya visto así exactamente. De las personas que yo he conocido, a muchos investigadores o lorichas de muchos años, ninguno he visto que me haya referido que recibió collares con caminos del mayor. Ahora, ¿qué pasa? Puede que alguien tuviera
collares con un diseño diferente, porque no todas las casas tenían el mismo diseño de collar en cuanto a la forma en que las cuentas se ensartaban. ¿Ok? Esto ya es otro tema. Claro, Ya esto es otro tema. ¿Ok? claro. Pero no creo que en cuanto a cambio, porque vamos a ir a algo lógico. Esto se ¿No? daba como una iniciación. ¿Ok? Esto se daba como una iniciación, y por lo general se te daban esos collares para protección. Tú los tenías como protección. Ya el tema de avatar es algo más profundo y es algo que es cuando se consagra. Hay mucha gente que incluso le dieron collares fuera de los reglamentarios porque era el orisha del mayor. Por ejemplo, había gente que decía, no, tienes Shogayu, tienes que darle el collar de tu orisha para que lo proteja. O sea, la regla de Ocha creó muchos cambios en muy poco tiempo con rituales que empezaron de una manera y luego cambiaron. Por eso es que te digo que no puedo decir que está mal. ¿Entiendes? En lo personal no lo No, compartiría así, yo te digo no lo promovería. honestamente, para mí, con todo el respeto de mis seguidores, de los suscriptores, de los que están viendo este video, y con todo el respeto, sí voy a ser un poco más drástico. Para mí eso es algo que se está haciendo por moda y por gusto. Claro, Para mí. Y creo que él lo tengo con mucho respeto, y con esto lo estoy yo sí no lo digo con tanto respeto y me disculpan, porque la realidad es que una persona no necesidad, por ejemplo, que está recibiendo polla, no va a tener la necesidad de saber quién es el avatar camino de Luricha que lo va a proteger. Simplemente es la presencia de Ochun, es la presencia de Changó, es la presencia, bueno, Changó no, pero es la presencia de los diferentes oristas. Pero no queda también esta parte para comentar en el próximo video, porque creo que ya llegamos al tiempo reglamentario que el amigo Rafa nos podía regalar a nosotros en nuestro canal. Pero sí me gustaría que hiciéramos un video, escríbanlo ustedes en los comentarios, y es de su agrado, para hablar de diferentes avatares y el por qué hubieron caminos en los orichas dentro de la regla de Ocha, qué significó esto, en qué se ha transformado el día de hoy, cuál es la base fundamental de cada uno de estos títulos que estamos que llamamos al oricha, y si realmente esto cambia en algo, la energía que existe en él. ¿Te parece, Rafa, un próximo programa hablar de esto? claro, claro que sí, hermano. Para mí va a ser un placer apoyarte y, bueno, conversar de estos temas de tanto interés para la comunidad en general. Claro que sí. Entonces déjenlo en los comentarios la forma de comunicarse con Rafa. Rafa, un número para comunicarse contigo. Bueno, se pueden comunicar a través de mi WhatsApp, +1-813-538-9245. Cualquier tema de interés referente a la academia, pueden comunicarse Repite por el esta número, vía. hermano. Repite el número, por favor. +1-813-538-9245. ¿Ok? Por Perfecto. WhatsApp. Perfecto. Bueno, ya saben que por ahí se pueden comunicar el que quiera conversar o esté interesado de entrar en las academias, en los cursos que yo los recomiendo Gracias, hermano. abiertamente. Abiertamente los recomiendo. Se pueden inscribir y se comunican con él, o pues, si tienen una duda, si estás en Estados Unidos, tú estás en Miami, hermano. En Tampa, Tampa, En Florida. Tampa, si estás en Tampa también o cualquier parte de Estados Unidos y necesitas el apoyo del trabajo religioso del hermano, te lo recomiendo con los ojos cerrados para cualquier tipo de ceremonial. No Gracias, sé que hermano. está Gracias. presente, porque si no está presente, igual entonces lo voy a recomendar, y yo lo he hablado en los demás videos. ¿Quieres agregar algo, Rafa? Bueno, sí, quisiera agregar un mensaje, mi opinión para toda la comunidad. Quiero recomendarles a todos eh, que dejemos un poco el tema de una adoración material. Y cuando me refiero a adoración material, me refiero a tener muchos íconos, a recibir muchas deidades, a creer que porque tenemos un icono más grande o más vistoso, más lujoso, las cosas van a ser mejor. Eh, Creo que es momento de que las personas entiendan de que el conocimiento es lo que te brinda una buena alineación con Orisha. Todo lo que puedan Sí, estudiar, estudienlo. Como mismo hacen grandes gastos recibiendo Navidad o comprando un objeto material que ni siquiera Orisha les ha pedido. No le digo que no lo hagan, pero seamos sinceros, Orisha no se los ha pedido. Y yo creo que la mejor manera que ustedes tienen de adorar a Orisha es a través del conocimiento, a H, través de sabiendo hacerle un verso, sabiendo lo que Orisha prefiere, sabiendo interpretar el mensaje de Orisha. Esa es la mejor forma que ustedes tienen, desde mi punto de vista, yo creo que es de muchos, de alinearse con Orisha y de adorar a Orisha. H, ¿Ok? H, Igual, todo el mundo es constructor y guía de su propio destino. H, H. Fíjate algo que voy a cerrar yo diciéndole lo siguiente. Y esto es algo que va a servir para el próximo programa, que con el favor de tu madre, Eshu,
Dios ni la permita que lo tengamos y ustedes sean tan receptivos como para poner en los comentarios, porque acuérdense que esto se debe a lo que ustedes pidan. Un día, un hombre quiso lo que en el mundo no existía y lo recibió porque nadie lo tenía. Saquen sus propias cuentas. Bendiciones a todos y Boris Boya y Bochete. Bendiciones, hermano. Muchas gracias, mi hermano.